Hola amigos, vamos a continuar con la tercera parte del autocomplete y en esta oportunidad lo que vamos a hacer es recuperar la información desde base de datos. Recordemos lo que teníamos hasta la última clase en el video tutorial número 2. Habíamos llegado a esta opción, es decir, tenemos listas, elegimos y según la que elijamos íbamos obteniendo el ID correspondiente a ese elemento. Pero también recordemos que esa lista estaba fija en la parte de JavaScript en la definición del autocomplete. Entonces, lo que tenemos que hacer es que esta lista se cargue desde base de datos. Y para eso vamos a utilizar un control que se llama ASP literal. Entonces, esto le vamos a poner un ID. Ahora vamos a ver para qué se utilizan los literals. Y lo importante que es contar con ellos en el desarrollo en ASP.NET. Vamos a ponerle un ID LTL, por ejemplo, source from database. Vamos a poner un nombre así y vamos a ponerle la propiedad TrueNAT server. Ahora bien, el literal lo que permite es que yo pueda desde el lado C# escribir un contenido y este literal se transcribe tal cual se escribió en el lado del C#. Es decir, si yo escribo desde C# una sentencia similar a esta, esto va a pasar acá y voy a tener como una variable JavaScript, ¿sí? Que es lo que voy a hacer. Entonces yo voy a tener toda esta variable en este formato o en este formato con ID, que es en realidad el que nos conviene, pero con valores desde base de datos. Es decir, vamos a traer todos los valores que tengamos en nuestra base de datos y lo vamos a tener listo como una variable y eso lo vamos a poner acá como source. Esto por ahora no está definido y yo se lo voy a definir desde el lado del C#. Es decir, cuando la página se cargue, yo voy a llenar esa variable Java y entonces va a estar disponible para el autocomplete. Ahora vamos a ver cómo vamos a llenar esa variable y para esto tenemos que recordar el formato que debe tener mi variable JavaScript. Es decir, tiene que tener una llave, es una colección y cada elemento separado entre llaves tiene una etiqueta label y una etiqueta value que van a ir tomando los distintos valores que traigamos de nuestra base de datos. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer esto. Antes que nada, esta variable Java solamente la vamos a llenar una sola vez. Para que vamos viendo, aquí puedo ver el literal y en su propiedad text yo voy a escribir la variable Java que tengo que armar recuperando la información desde base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es crearnos un método que se va a llamar getClientes, al cual no le vamos a pasar ningún parámetro porque tiene que traer exactamente todos. Y este método lo vamos a definir justo aquí abajo. Entonces vamos a poner public. Y esto lo que tiene que devolver es un dataset trayendo toda la tabla de resultados de clientes. Y le vamos a poner entonces que devuelva un dataset. Y acá ponemos el nombre de esta función que hemos declarado, paréntesis, llave. Ahora bien, aquí, bueno, obviamente no estamos devolviendo valor, por eso nos tira un error. Y acá lo que vamos a hacer es utilizar esto que está acá,
Ahora le paso a explicar. Lo que estamos haciendo es utilizar la clase DBHelper. DBHelper es una clase que se lo voy a compartir en un proyecto ahora con este video, el que permite llamar a Store Procedures simplemente conociendo el nombre del Store Procedure. Esta clase se encarga de hacer toda la conexión a la base de datos. Lo único que se necesita es, bueno, obviamente incluirla en el proyecto de esta clase y en el web config poner una llave de configuración llamada connection string y ponerle su base de datos acá, la cadena de conexión de su base de datos. Se explica el uso de DBHelper en otro video, que es uno de los primeros videos, pueden buscarlo dentro de mi canal. Se llama Conectarse a base de datos desde Visual Studio 2010 y SQL Server, pueden buscarlo. Ahí explico más detenidamente cómo usar esta clase de DBHelper, que es bastante sencilla, acá lo vamos a ver. Entonces yo lo único que voy a hacer es agregar a mi proyecto DBHelper, que está acá. Entonces DBHelper hace toda la conexión a la base de datos. Y acá lo único que tengo que hacer es incluirla, su espacio de nombres. Entonces este getClientes, en realidad no necesito ningún filtro. Este Store Procedure tenemos que definirlo. Está acá, yo ya lo tengo definido, voy a ir a modificar, pero este es el código sencillo. Es bastante sencillo, este Store Procedure, el parámetro este no es necesario. Lo único que tenemos que hacer es select ID y nombre como ID y como label. Sí, es decir, perdón. Vamos a devolver el ID como value y el nombre como label para hacerlo más claro desde el lado del C# a la hora de armar esa variable. Si yo corro simplemente esta selección, vemos que tenemos dos registros simplemente. De igual forma tengo que correr todo. Como no tiene parámetro, vamos a sacar esto y vamos a ejecutar nuestro Store Procedure. Entonces ya tengo mi Store Procedure que devuelve todos los clientes, en este caso tengo solamente dos. Y vamos al lado del C#. Entonces esto ya devuelve un dataset. Acá voy a recuperar el dataset. Vamos a ponerle DS. Y ahora lo que tenemos que hacer es recorrer este dataset. Vamos a poner un data row, que son cada elemento del dataset. In dataset punto en la tabla 0. No es dataset, es de S punto en la tabla 0, que es la única tabla que devuelve. Dentro de sus rows, yo voy a ir recorriendo con dr, que va a ir tomando cada una de las filas, y voy a ir armando mi variable JavaScript. Para esto vamos a utilizar, aquí arriba vamos a definir una variable que se llama string builder. Vamos a poner sb igual a new string builder. El string builder es una forma fácil de ir concatenando cadenas. Ahora vamos a ver cómo lo utilizamos. Entonces este sb está vacío, ese string builder, y al string builder, el sb, lo vamos a ir agregándole texto con append. Y lo primero que tenemos que agregar es, vamos aquí, nosotros necesitamos esto, pero se va a pintar aquí, literalmente, como nosotros lo escribamos. Entonces necesitamos
que eso esté dentro de una sección JavaScript similar a esta. Entonces vamos a hacer que lo primero que se escriba en ese literal sea el inicio de un JavaScript. Y eso en realidad se tiene que hacer una única vez. Entonces vamos a cerrar y también se tiene que cerrar con eso. Entonces vamos a cerrar aquí el script, el tag script. Fíjese que se abre una vez y aquí vamos a ir escribiendo elemento a elemento. Y cada uno de estos elementos tiene que tener este formato. Esto. Entonces, ¿ya? Ahí está. Esto sería, fíjense en que abrimos el tag de script, abrimos una llave un corchete principal, cerramos el corchete principal y luego hacemos una iteración donde vamos armando los labels correspondientes. ¿Ok? Entonces esto, el resultado final que se encuentra en SB, lo vamos a asignar al literal, que es así. Ponemos sb.toString. De esta forma tendríamos nuestra variable lista, pero le faltaría ponerle el nombre que corresponda, que en este caso va a ser esto, porque es el que utilizamos en la definición del autocomplete. Entonces vamos aquí y vamos a poner acá var esto igual a esto. Este código nos va a generar una variable que va a estar rodeada por el tag de script, por lo tanto todo JavaScript del HTML lo va a reconocer. Vamos a ver esto funcionando y vamos a poner la M y tenemos dos valores. Y lo que yo les decía del literal es lo siguiente. Vamos a la sección del encabezado de la página y acá tenemos nuestro literal reemplazado. Todo esto sería nuestro literal reemplazado por esta variable. Ok, y este es nuestro JavaScript anterior. Entonces, si ustedes quieren seguir probando lo del video tutorial número 2, van cambiando esto por este o este. Ok, y ustedes van teniendo los tres ejemplos en un solo proyecto. Este proyecto se los voy a compartir, pero bueno, la idea era ver cómo recuperar desde base de datos, los campos de una tabla y mostrarlos en el autocomplete. Entonces, esto tiene dos valores simplemente, pero si le cargamos más valores, vamos a poder encontrar el 2. Ok, bueno, espero que este video les haya servido y lo que nos queda es una mejora, o en realidad dependiendo del caso. Este caso puede hacerse muy pesado si la tabla que quiero mostrar como autocomplete tiene muchísimos registros. Si tiene más de 100.000, 50.000 o 100.000 registros, puede hacerse un poco lento la carga inicial de esa variable. Y la otra es, la mejora sería que por cada petición, cada vez que yo tipeo, esté yendo a base de datos y me traiga solamente las coincidencias. Esa podría ser una segunda opción. Si quieren, comenten este video, pidan esa segunda versión y no tendré ningún problema en compartirlo con ustedes. Repito, este video va a tener consigo el código que en sí contempla los tres casos. Así que se los dejo. Muchas gracias. No olviden comentar, poner me gusta, suscribirse a mi canal. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.